¿Alguna vez te has preguntado la significancia de esta festividad del Oktoberfest, que aparenta estar en todos lados? ¿Alguna vez has visto todos los anuncios sobre los distintos tipos de cerveza, los tipos de comida que se ofrecen y has estado un poco confundido al respecto? En este episodio te voy a hablar todo sobre el Oktoberfest. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenido al episodio número 14 de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de el Oktoberfest, esa festividad alemana la cual se reconoce por su cerveza y por los acompañamientos que normalmente se comen con esa cerveza. Pero para saber un poco más del Oktoberfest, tenemos que mirar hacia la historia del Oktoberfest. Y es muy interesante que para el año 1810 se llevó a cabo la boda del príncipe Ludwig I de Baviera y de la princesa Teresa de Sajonia. En aquel momento se celebró una festividad muy grande donde hubo carreras de caballo y entre otras festividades, y se invitó gente del pueblo para que estuvieran allí en esa festividad. Con el tiempo, esta fiesta pasó a ser de una fiesta de pueblo a un evento de celebración y de recordación de esta boda, a eventualmente convertirse en lo que hoy día vemos, que es una festividad de nivel internacional, donde mucha gente hace sus arreglos de viaje desde años en anticipación para poder estar allí. Y es muy interesante cómo la cerveza que se fue sirviendo en el Oktoberfest ha ido cambiando a través del tiempo. Y es que para el 1818, que es algunos 8 años después que empieza esta festividad, se empieza a utilizar ciertas tecnologías de cómo rostizar o cómo tostar granos que vienen de la manufactura del café. Y esta tecnología básicamente lo que hizo fue dejarnos obtener una malta menos tostada o darnos un mejor control en el punto de tueste de la malta. Importante notar que antes de este punto el proceso de tueste de malta era altamente artesanal y por ende podíamos terminar con muchos gradientes de color marrón, pero no tanta repetibilidad con respecto al producto. Ya para 1841, la cervecería Spaten saca a la venta o nombra un producto llamado Oktoberfest Marzenbier. Y ya mucho antes de esto ya existía una cultura en el área de Baviera de cerveza tipo Marzen, ya que la ley del Reinheitsgebot, que es la ley de pureza alemana que restringía a los cerveceros a solamente utilizar los 4 ingredientes básicos en hacer cerveza, parte de esa ley ya había sido enmendada para incluir ciertos términos donde solamente les permitía a los cerveceros hacer cerveza entre ciertas fechas en específico. Y esto era porque, bueno, el clima no era muy bueno en tiempos de verano y podía hacer que la cerveza se infectara y tuvieras una cerveza de menor calidad. Para evitar que el producto nacional de Baviera fuera afectado, pues se establecieron límites al tiempo de cuando se podía hacer cerveza, y de ahí viene la Marzenbier, una cerveza que se hacía para marzo y
se guardaba. Normalmente estos eran tipos de cerveza que se guardaban en cuevas un poco más frías para que fermentaran por un largo tiempo y tener cerveza durante el verano, los meses más calientes, y luego tener unas cervezas las cuales pasaron más tiempo dentro de estas cuevas eh, añejándose. Pero luego de esto, ya para 1873, y estamos hablando de algunos 60 años luego de esta boda, la cual comienza la festividad, se empieza a dar el evento de que se empieza a trabajar con la refrigeración. En este punto en la historia es donde se inventa la máquina de refrigeración. Y bien es cierto que hubo varios tipos de máquinas de refrigeración y algunos modelos los cuales llegaron antes, pero para 1873 el señor Carl von Lindt inventa esta máquina de refrigeración para la cervecería Spaten. Y esta es la máquina que le da una ventaja competitiva a la cervecería Spaten para poder fermentar de una manera estandarizada, para poder obtener siempre un producto consistente. Y entonces ya estamos viendo cómo los factores históricos van dándonos las herramientas que necesitamos para esta cerveza que es tan reconocida hoy día. Tenemos tueste de maltas controlados, tenemos una cultura de cerveza Märzen con ciertos estilos de añejamiento, tenemos ahora la refrigeración, así que nos ayuda a tener un producto de mejor calidad y más repetitivo. Y de ahí en adelante pasa mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que ya para 1977 el autor Michael Jackson, que no es el mismo Michael Jackson que canta música, sino Michael Jackson fue un autor británico que escribió uno de los libros más reconocidos sobre cerveza y whisky. Michael Jackson se da la tarea de ir visitando varios países, probando distintas cervezas y categorizando estas cervezas. Y en ese punto Michael Jackson empieza a describir las cervezas de Alemania, cómo son, a qué saben, qué características tienen, qué colores tienen, cuánta efervescencia. Y esto a su paso crea el precedente para lo que hoy día conocemos como el BJCP, que es el Beer Judge Certification Program. Esto no es otra cosa que una serie de guías sobre estilos de cerveza que se utilizan mayormente para determinar en competencias de cerveza cuál se adhiere más a los estilos existentes. Ya para el año 1990, la cerveza oficial que se servía en el Oktoberfest cambió y se convirtió en la Fest Beer, que es lo que al día de hoy se sigue consumiendo. Y es interesante cómo estos factores contribuyeron a que se creara la Fest Beer. Y no es otra cosa que la apariencia del producto y lo que piensa el cliente al respecto. Crearon las características para hacer un producto de mayor volumen de ventas. Y al darse cuenta que la gente prefería este tipo de producto de carácter ligero, de color amarillento, de alta carbonatación, entonces se vio un cambio. Y al día de hoy, en algunos lugares, se le llama Märzen a unas cervezas que realmente se parecen más a la Fest Beer y viceversa. Y esto depende mucho de la cultura, de la generación, de la geografía, pero son dos estilos parecidos, pero un poco distintos. Y te voy a explicar cómo difieren uno del otro. Si vamos a ver cómo comparar dos cervezas, yo normalmente utilizaría el color,
la amargura o el amargor, el nivel de alcohol por volumen y la cantidad de azúcar para diferenciar un estilo de otro. Y luego de eso podemos irnos un poco más al detalle de lo que percibimos. Pero numéricamente hablando, la cerveza Fest Beer tiende a ser más clara en color, más amarilla, utilizando la medida estándar que es SRM o SRM, un método de medir color en cerveza. La Fest Beer estaría por allá como por un 3 a un 5 en color, que eso viene siendo de un color pálido amarillo a un color dorado. Y la Märzen desde un 9 a un 15. Y 9 a 15 viene siendo como desde un color cobrizo hasta un color ámbar rojizo. En términos de amargor, utilizamos las unidades de IBU o International Bittering Units, unidades de amargor. Y ambas cervezas están muy cerca. La Märzen tiende a tener un poco más de amargura que la Fest Beer, pero la Märzen tiende a tener un poco más de dulzura en su cuerpo, lo cual contrarresta el efecto del amargor. Y por último, la cantidad de alcohol. Pues resulta que ambas cervezas tienen una cantidad de alcohol muy parecida. Ambas están entre un 5.5 a 6.3% de alcohol por volumen. También podemos mirar, como dije, el contenido de azúcares. Y es que, aunque ambas terminan más o menos en el mismo nivel de azúcar residual, la cerveza Märzen comienza con más azúcares. Y esto lo que nos dice es que en algunos casos la Märzen puede tener un poco más de alcohol y en otros casos simplemente más percepción de dulzura. Y eso es lo que voy a hablar en adelante. Si miramos a la cerveza Märzen desde un punto de vista organoléptico, esto es las características que nosotros percibimos, lo que también llamamos el sabor, que como dijimos en episodios anteriores es una combinación de el gusto, el olor, el retrogusto y el retroaroma, y también de las sensaciones táctiles. Pues la Märzen tiende a ser una cerveza ámbar a un color rojizo, con alta claridad, eh, una buena espuma, con unos aromas moderados. Estos aromas están dominados por aromas como a pan y aroma bastante único de la levadura tipo lager. Además, el aroma de lúpulo no es tan presente en el estilo Märzen. En términos de gusto, la cerveza Märzen tiende a dar una impresión de dulzura. Y cuando hablo de impresión de dulzura es que no necesariamente es muy dulce, sino que tiene un cuerpo bastante complejo porque tiene maltas que son más oscuras y tiende a dar esta sensación inicial de que es dulce. Pero una vez la tomas, el retrogusto es bastante seco. En términos de sensaciones trigeminales o físicas, ¿verdad? Tenemos una cerveza de carácter medio, con una textura sedosa y que te sugeriría que tiene un cuerpo mucho más alto de lo que en realidad tiene. Y esta es parte del truco de por qué esta cerveza crea tanta satisfacción al ingerirla. Interesantemente, cuando hablamos de el sabor o hablamos del gusto y el aroma de la cerveza Märzen, tenemos en el aroma altamente a pan, a malta, a fermentación lager, que es bien limpia. Y entonces en el gusto tendemos a tener unos gustos más como florales, de especias, como romero, salvia y cosas así por el estilo.
Ahora bien, vamos a ver la Fest Beer desde el mismo punto de vista que miramos a la Märzen. La Fest Beer es una cerveza bastante clara, como dije. Por regla del BJCP sería entre 4 y 7 de SRM, que viene siendo las unidades de color. En términos de apariencia, es un color dorado hasta un color como un dorado viejo o un tanto tirando hacia el anaranjado, pero no mucho, de alta claridad. En términos de aroma, aquí es donde vemos un poquito de diferencia. Eh, el énfasis en el aroma de la cerveza tipo Fest Beer tiende a ser un poco más dulce y no tan tostado. Lo que me refiero es que si pensamos en un pan, tenemos la corteza que está tostada y tiene unos ciertos componentes aromáticos, mientras que las migas del pan tiene un componente un poco más a fermentación y a harina. La diferencia más grande entre la Fest Beer y la Märzen en términos aromáticos es que el olor a lúpulos está presente en la Fest Beer. Así que podemos tener olores un poco más florales, a hierbas y especias, y un poco tanto como a terrosos y como a cedro. Si hablamos del gusto, tenemos un perfil maltoso, pero no tostado, bastante similar a lo que hablamos del olor. Y en este caso, pues tenemos un tipo de dulzura baja. Y no es que la cerveza sea muy, muy seca, sino que es que tenemos una cerveza más delicada y entonces la dulzura se percibe un poco distinto. Aquí es donde entra el balance en contexto. Una cerveza bastante seca, pero no al punto de no tener dulzura. Es bastante bien balanceada. Y en términos de textura o de percepciones trigeminales, tenemos un cuerpo medio con una cierta sedosidad o una cierta suavidad y cremosidad. Al tener una cerveza que es más seca que la Märzen, por lo menos en la percepción que tenemos de esta textura, eh, este tipo de componentes que son un poco más cremosos tienden a resaltar. Así que ya sabemos cómo diferenciar una Märzen de una Fest Beer. Ahora bien, ¿por qué no hablamos un poco de qué es lo que las hace distintas cuando hablamos de ingredientes? Pues bien, si hablamos de lúpulos, en realidad el tipo de lúpulos que se usa en ambas cervezas es muy similar. Estamos hablando del tipo de lúpulos que se le tienden a llamar lúpulos nobles. Y dentro de los lúpulos nobles podríamos tener Tettnanger. De la misma manera podríamos usar Hallertau, Mittelfrüh, entre otros. Si hablamos de los granos que se utilizan, pues utilizamos normalmente malta tipo Múnich y malta tipo Viena y Pilsner. Todas estas son maltas claras con características de pan ligeramente tostado. Sin embargo, en la Märzen, que dijimos que es un poco más oscura, tenemos la adición normalmente de caramel malt o de maltas cristalizadas o maltas tipo caramelo. Son maltas que son tostadas a un cierto punto hasta que nos confieren componentes químicos que hacen que la cerveza tenga un color más oscuro. Pero con ese color más oscuro también viene el sabor de las reacciones de Maillard que se generan cuando se tuesta ese grano. Así que recibimos estos sabores a caramelo, a melaza, a pan tostado, a distintos componentes que podemos comparar con muchas comidas de carácter tostado.
Y entonces, ya que tenemos todo esto de historia, de diferencia entre cervezas, de ingredientes, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, mi recomendación sería que hagamos un maridaje de estas cervezas con distintas comidas. Lo interesante es que ambas cervezas tienen características muy similares una con la otra. Así que, como regla general, podríamos parearla con el mismo tipo de comida. Si nos vamos a lo clásico, podríamos estarlas combinando con comidas clásicas del Oktoberfest. Eh, pollos asados, pretzels, carnes rostizadas, schnitzel, spätzle, salchichas, hamburguesas, quesos, entre otras cosas. Pero si salimos un poco de lo tradicional, podríamos irnos más como con vegetales que tengan un carácter un tanto dulce y que sean rostizados o hechos a la parrilla. Así ese componente caramelizado de la malta o de reacciones de Maillard se convierte en ese factor que unifica la cerveza con la comida. También podemos pensar en una variedad de quesos distintos, no solamente quesos de la frontera alemana, suiza en esa área y de las montañas, sino que podemos utilizar quesos italianos suaves o semiduros. De la misma manera podríamos utilizar este plato canadiense, el poutine, que no es otra cosa que papas fritas con una salsa de carne y queso. Pero también un maridaje muy interesante es los postres. Podemos hacer un pie de manzana o un strudel eh, con una masa a base de hojaldre y dentro relleno con algún tipo de fruta como manzanas, peras o hasta melocotones. Y entonces ese carácter de el hojaldre parea muy bien con la cerveza, mientras que el carácter dulce resalta un poco más y nos hace una combinación muy interesante. Como parte de la investigación de este episodio, yo estuve entrevistando a varios maestros cerveceros de distintas partes del mundo para entender cómo ellos diseñaban una receta de Marzen o de Festbier. Y una de las preguntas que yo les hice fue cómo lo podrías parear. En el caso de el señor Ben Brotman, que es el maestro cervecero de la cervecería Liquid State en Ithaca, New York, su acercamiento hacia el maridaje fue bien interesante porque él lo hizo de esta manera. Primero me dijo que la mayor parte de los maridajes tienden a ser a base de carne. Sin embargo, existen muchos vegetales hechos a la parrilla, como son los coles de Bruselas, eh, habichuelas tiernas y otras cosas que van muy bien con este tipo de cerveza. También tuve la oportunidad de entrevistar al señor Garrett Oliver, que es el escritor de esta fantástica guía de maridajes de cerveza y comida llamada The Brewmaster's Table. Y Garrett me dijo que fuera muy cuidadoso con las cosas ácidas, ya que la combinación de cosas ácidas con dulce, al de estas cervezas ser tan delicadas, podría crear un choque de sabores, específicamente los tomates. Así que si estamos haciendo un maridaje como con una pizza o algo así por el estilo, quizás dele suavecito a la salsa y concéntrese un poco más en los vegetales, el queso, las carnes, la masa, quizás una pizza de salsa blanca o hasta una pizza sin salsa, para entonces tener un equilibrio entre la cerveza y la comida. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté haciendo la investigación para llevarlo a cabo. Si tienes más preguntas al respecto, envíamelas. Me puedes conseguir en las redes como The Food Engineer Podcast.
me puedes enviar un email directamente a thefoodengineerpodcast@gmail.com. Y si quieres que trate más episodios como este, donde exploramos el aspecto técnico de varias recetas de cerveza, déjamelo saber y lo podemos llevar a cabo. Hasta luego. La música de este episodio es la canción Dando Palos del señor Pedro Lavesari. Si quieren apoyar el proyecto de música del señor Pedro Lavesari, pueden buscarlo en Bandcamp como Pedro Lavesari. Muchas gracias.